Ese pequeño cartel en esa comisaría tan chiquita que tiene bicicletas por patrullas es el cartel que indica a los criminales más buscados de aquí, de Tokio, Japón. Y aunque este país es conocido por todo menos por su peligrosidad, sí que hay gente que se porta mal. Pero ¿cómo será la vida cotidiana en este país? Pues eso es lo que vamos a descubrir en el recorrido que vamos a estar haciendo hoy, porque precisamente estamos en él para eso. Y hoy lo que vamos a hacer es algo muy japonés, y es utilizar el sistema de transporte público, en este caso el metro. Y digo que vamos a utilizar porque yo no me encuentro solo en este video. Estoy con mi linda esposa Angie. Hola, y miren a este par de muchachones. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están, muchachos? ¿Con bien, energía? Bien. Con bastante energía, pero ya preparados para el paraguas, porque si hay algo muy japonés también en la lluvia. Así que todo el mundo tiene su paraguas. No le crean al tiempo, eso es totalmente mentira, nunca es así. Bueno, algo muy japonés también es el paraguas transparente, porque como llueve tanto, la gente se compra el paraguas así y de esta manera puede seguir mirando los alrededores. Bueno, yo creo que esto es lo que creo que es. Es un medidor de decibeles y no sé por qué hay dos valores diferentes. Voy a tratar de traducir esta parte aquí. Todo esto está en obras. Estos son los decibeles en cuanto al ruido y esta es en cuanto a la vibración. Yo me imagino que es porque eso está en obras. Hay una máquina allá, no sé si la logran ver, hay como un excavador ahí, supongo que es debido a eso. Este son el tipo de cosas que forman parte de la vida diaria de las personas acá. ¿Qué tal? Yo nunca había visto esto en ninguna parte del mundo. Miren, quise muy importante el comentario de los muchachos con respecto a los paraguas, y es tan importante que durante su recorrido por Japón van a encontrar lugares que te alquilan el paraguas, así en la calle, y lo alquilan gratis durante 3 meses. Bueno, esta es la estación de metro, ok. Y lo de los paraguas, miren, se los muestro. Está justo por aquí. Los puedes encontrar en sitios tan concurridos como el metro. Aquí agarran su paraguas, lo alquilan, simplemente tienen que escanear este código QR, sacan el paraguas. O sea, yo lo pudiese sacar ahorita si escaneo mi código QR con mi cuenta y listo. Te lo dan por 3 meses gratis por 0 yenes. Ya aprendí japonés. Es muy fácil, la verdad. Después te multan con 140 yenes cada 24 horas después que te pase la fecha, ok. Otra cosa que funciona muy bien es el sistema de transporte público, es lo que vamos a utilizar ahorita. Yo para ello tengo mi tarjeta Suica, que ustedes ya van a ver. Miren, mi teléfono está totalmente bloqueado y vean cómo yo voy a pasar aquí. Miren, bloqueado. Y ya, se activa de una vez la Suica, que es esta tarjeta, te dice cuánto te van a cobrar y todo. Y lo más fino es que en la máquina te va diciendo exactamente cuánto dinero te queda. Al final tú vas a saber realmente cuánto te cobraron saliendo, justamente en el lugar de salida. Otra cosa interesante es que las máquinas dan para adelante y para atrás, pero ambas, casi todas suelen ser para entrar y para salir. Mira, ¿cómo has notado el sistema de transporte público aquí a diferencia de otros países? Bastante eficiente, bastante limpio, yo creo que eso es uno de los highlights, pero al mismo tiempo es bastante críptico, es decir, tú tienes que realmente sentarte a descifrarlo para poder utilizarlo correctamente, sobre todo si estás viendo, si te estás moviendo por puntos muy distantes, ¿no? Porque a veces hay líneas que son subterráneas, a veces hay líneas que pasan más bien por arriba, a veces hay líneas que son cortas, a veces hay líneas que son largas, a veces hay líneas que dan círculos, otras que van en línea recta. Entonces tienes que realmente sentarte. Y el lado negativo es que no hay mapas, así que tienes que tener una buena conexión a internet. Así es, hay que tener una muy buena conexión a internet porque si no te pierdes del todo. Y la que yo uso, la que Ramón usa, la que Mariemile usa, la que Angie usa es Holafly. Son las mejores eSIM del mercado. Tienen más de 180 destinos disponibles con más de 120 destinos ilimitados. O sea, no se nos acaba el internet. No se nos acaba el internet. Aquí en Japón, por ejemplo, no se nos acaba el internet. En Japón no se nos acaba el internet y es sumamente importante para no perderte en el metro, para poder traducir las cosas, para entenderte con la gente, porque es muy difícil. Es que si no, no puedes sobrevivir. Y una ventaja que te ofrece la eSIM de Holafly es una novedad que tiene, y es que, por ejemplo, si yo tengo mi eSIM que contraté y yo no la voy a gastar toda y se la quiero transferir a Ramón, que se va a quedar más días por si él no tiene, se la puedo transferir. Eso es una nueva modalidad. Es una verdadera maravilla, y así puedes aprovechar más y ahorrar más. Exacto. O si Ramón no compra eSIM porque es agarrado Es y un no quiere pichirre, comprar,
Exactamente. yo le puedo compartir mi internet de ahora en adelante con mi eSIM Viola Fly porque también es otra novedad que tiene. Exacto, antes no se podía y ahora puedes compartirlo. Y les tengo una excelente noticia. Tengo un código promocional. Tiene un código promocional, así que lo van a encontrar también en la descripción. Sí, señor. Gabriel Herrera, van a poder allí obtener un descuento especial. Solamente tienen que usar el enlace que les dejo en la descripción de este video y listo. Le mandan un código QR, verifican que sea compatible con su teléfono, lo descargan, siguen los pasos y listo. Tienen su eSIM de Fly para donde quiera que vayan. Muy sencillo. Continuemos nosotros porque nos agarra el tren. Hay que verificar para dónde ir ¿Verdad? Hay que ahora. ver, Ajá, ¿ya verificaste ahí, Ramón? Ya lo verifiqué, aquí está. Vamos a agarrar este de aquí, si es que no. A ver, ¿qué hora es? 9:09 y este sale a las 9:11. Perfecto. Sale aquí, por ejemplo, vía 34. Entonces tú buscas qué vía es, que andén, programado en 2 minutos, local, y ya sabemos que son 3 paradas. Y nos bajamos aquí y luego agarramos otro. Eso sí tiene el metro aquí, que es súper puntual. Otra cosa importante, mantenerte del lado izquierdo porque del derecho va pasando la gente que va con un poco más de prisa. ¡Ay, salió el sol! ¡Salió el sol! ¡Salió el Iba a sol! cantar, salió el sol y llegó nuestro tren. Sí, señor, Oh. salió el sol, llegó el tren, súper puntual. Dependiendo el tren que vayas a tomar, aquí se puede parar el vagón 10 o el vagón 8. ¿Esto qué te permite? Que tú te vayas ubicando en el lugar en donde realmente va a venir tu vagón sin estar perdiendo tiempo. Sí. En el suelo. Y depende también porque el Google Maps también te va nombrando a qué vagón te tienes que montar para tu próxima parada que sea más eficiente para cuando tienes que salir más rápido. Bueno, miren que la gente hace su fila para entrar al metro. Esto es otra cosa importantísima de la cultura japonesa. El orden y el respeto hacia los demás. Cada quien respeta, miren, dejan libre para que pues la gente que necesite salir salga. Todo el mundo va manteniendo su lugar. Bueno, y creo que esto es un claro ejemplo también de la limpieza del lugar. Si una estación de metro está así de impecable, sin una basura, ese piso brilla. Y es una estación antigua, ni siquiera es que es una estación nueva, moderna, no, no, no. Cada estación luce como esta, así, súper pulcra, súper limpia. Y al final del recorrido simplemente pasan otra vez su teléfono y les dice cuánto les queda nuevamente en la tarjeta. Miren amigos, definitivamente aquí en Japón están en el futuro. Fíjense, estas puertas para ingresar al metro que están experimentando, las tienen a prueba. Normalmente tú entras por estas de acá con tu tarjeta física o con tu Apple Watch o tu wallet de tu teléfono, pero en estas no vas a necesitar absolutamente nada más que tu rostro, porque vas a pasar por aquí. Estas cámaras que tienen allí al fondo van a detectar la cara y pues con eso vas a poder ingresar al metro de ahora en adelante. O sea, no vas a frenarte por nada en lo absoluto, sino que pasas directamente y listo. Todavía están en prueba, solamente los empleados del metro las pueden usar en este momento, pero van a estar en prueba hasta el mes de septiembre. Ya luego de eso, quizás la vamos a ver por todos los metros de Japón y quién sabe en alguna vez en sus países. Miren, y si habían visto que existen sellitos para ustedes tener un lindo recuerdo de Japón, pues sí, existen. Miren, están en las estaciones de metro. Este es el que tienen acá en esta estación y los tienen ahí disponibles. Tienen hasta la esponjita aquí para que los vayan echando la tinta y piden su pasaporte, el pasaporte para el souvenir de los sellos. No lo vayan a hacer en su pasaporte, ¿eh? Algo que se remonta a tiempos inmemorables son este tipo de prendas, que es un kimono, que aquí en Japón lo pueden alquilar si se quieren vestir como las chicas taiwanesas que conocimos hace un momento. Pues lo pudiesen hacer para entrar más a lo tradicional, que bueno, ya estas ropas prácticamente nadie las utiliza y mucho menos aquí en la capital. Ya todo el mundo anda occidentalizado, sí, más que todo es para los turistas. Por cierto, ese Goku está en una máquina de estas expendedoras de cualquier tipo de cantidad de cosas, que por cierto Ramón les está haciendo un videazo acerca de las máquinas como esta, pero extrañas, que venden cosas únicas. Ayer de hecho probamos unas cosas rarísimas, súper raras, pero no vamos a spoilear. No vamos a spoilear. Vayan a su video en su canal que lo tienen en la descripción de este, porque estas máquinas están por toda la ciudad. Ay, pero es que hay muchísimas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque resulta que como abrir un negocio es tan caro, entonces la gente invierte en estas cosas. Es como una forma de inversión barata. Sí.
y sin más mucho económica presupuesto. y sin tener que hacer papeleos y cosas. Tú pones tu máquina y ya está. Y hay millones en Japón. Es que lo impresionante es que están por toda la ciudad, o sea, en cualquier huequito que quepa una máquina de esas la ponen. Me imagino que los permisos serán muy fáciles porque están por todos lados. Vamos a ver si averiguamos. Sí, Igual es vamos a una ver. buena inversión. Sí, que hay una larga fila de gente. Yo creo que para venir a comprar este negocio aquí. Ah, miren, son como dulces, pero en forma de sushicitos, miren. Bueno, y llegamos a uno de los lugares por excelencia que tienen que visitar si vienen a Tokio. Vean allí cuánta cantidad de gente y que pues van a poder observar un poco el Tokio más histórico. Por cierto, amigos, esta es la puerta Kaminarimon. Es la puerta de entrada al santuario Sensoji, que es donde vamos a ir también justo en este momento. Esta puerta es famosa por su gran farol rojo que ven allí justo en el centro, llamado Chochin. Yo no sé si estoy pronunciándolo bien, espero que sí. Y por sus enormes estatuas de Raijin, dios del trueno, y también de Fujin, dios del viento, en cada lado de la puerta. Vamos a cruzar entonces la calle para ver más de cerca este increíble lugar al que vienen miles, millones de turistas cada año. Bueno, ¿saben qué es súper random de ver? Que tú estés aquí en la puerta de Kaminarimon y te consigas de repente a Naka, miren, trabajando allí. O sea, nos encontramos de casualidad aquí. A Naka lo estuvimos conociendo en nuestros primeros días por aquí y me cayó así de sorpresa por detrás y yo, ¿qué haces tú aquí? Pero bueno, él está trabajando, por eso es que no ha podido aparecer mucho con nosotros por aquí, porque la verdad es que lo agarramos en sus días más duros, más fuertes. Pero bueno, entre tanto hemos podido compartir en lo que se pueda, así sea comer algo más tarde en la noche, cenar, lo que sea, porque si alguien sabe de la vida en Japón, es Naka de Japatonic. Bueno, amigos, esta edificación que vemos acá, esta entrada, esta puerta, es budista y el templo que vamos a ver al final de ella es budista. Y ellos en su tradición, en su cultura, tienden a colocar guardianes protectores en las puertas, que fueron los que les mencioné hace un momento. La lámpara es enorme, miren, todo el mundo tratando de tocarla allí. Está preciosísima. Por cierto, que esta no es la puerta original, porque la original, amigos, se quemó y luego fue reconstruida, y la última pues reconstrucción fue en 1960. A ver, como que es tradición tocarlo, así que toquémoslo. Y bueno, aquí estamos entrando a la calle comercial que está justo después de la puerta. ¡Guau! Miren esto. Vean ese mar de gente. Y aunque sí es verdad que este sitio no va a ser frecuentado por muchos japoneses, a menos que estén en un día muy diferente de su rutina, no laboral. Vas a encontrar un japonés aquí quizás llevando y trayendo un amigo que visite Japón por primera vez. Pero realmente es un sitio bastante turístico. Aunque los que trabajan en estos lugares, en estos puestos, pueden en su mayoría ser japoneses que tienen pues su negocio acá. Vas a poder encontrar de todo, amigos. Miren, desde souvenirs, algunas golosinas, comer. Por ejemplo, esta tienda es de cosméticos, de cremas de manos hasta labiales y máquinas muy ingeniosas como estas, miren, en las que hacen este tipo de bizcochos. Pero sin duda esto nos da bastante la idea de la cantidad de turistas con los que tienen que lidiar los japoneses, ¿no? Uy, bueno, sí, en esta parte es donde más occidentales hemos visto, sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo diría que 5 de cada 10 serán occidentales. Occidentales, sí, señor. Pero Pero hemos mu- escuchado de todos los idiomas. Sí, mucho turismo, por decirlo, local entre los países vecinos. De alrededor, claro. De alrededor. sí, Estuvimos señor. hablando ahora con unas chicas que pensábamos eran japonesas y eran de Taiwán y estaban vestidas con la ropa tradicional de aquí. Bueno, me imagino que es algo también que la gente hace cuando viene. Es que es muy difícil de identificar porque todos tienen sus ojos rasgados. Entonces es difícil. Bueno, pero Gabriel, el otro Gabriel, que ya lo van a conocer, él es capaz de identificarlo. es verdad. Sí, él me dijo, sí, yo ahora los veo, yo Hay sé dónde algunas son. características que quizás Podemos preguntarle. vamos a preguntar. Miren, aproveché de comprarme un souvenir, una bandana de estas para la cabeza. Y fíjense que la señora, cuando me fue a dar el cambio que me sobró, me lo dio con ambas manos. Y aquí eso es lo que comúnmente hacen. Dan cosas con ambas manos. Independientemente de lo que sea, es la manera respetuosa de ellos entregar las cosas y recibirlas también. Y algo particular sucede con el dinero, y es que no lo reciben directamente ellos con las manos, sino que siempre hay como una especie de bandejita Alice, en las cosas. te encontré accidentalmente porque estábamos Mira. espaliados. Me compré una bandana para la cabeza japonesa. Ya les voy a decir lo que
significa, porque tiene un significado las letras, pues, aunque no las podamos entender. ¿Te las pongo? Sí, vela sacando. Mientras que yo les sigo aquí explicando que, bueno, cuando uno va a pagar, normalmente en todos los lugares, en el 100% de ellos, existen estas bandejitas plásticas para tú colocar allí el dinero y ellos de allí lo toman. Pasa lo mismo cuando ellos van a entregar el cambio. En caso de que no haya espacio, como el caso de la señora, pues te lo entregan con ambas manos en símbolo de respeto. Y eso es algo que tienen mucho los japoneses, el respeto hacia los demás. Ah, miren, Angie, parece al maestro... ¿Cómo es que se llama el maestro Kawasaki? Mira, aquí con los nombres yo seguro todo lo voy a pronunciar mal en mi video, porque todos se parecen, Kawasaki, Kamikaze, Mira, Chichi, pero te parece esto una karateca aquí con eso la... Allí da sus golpes duros, ya. Me gusta hacer kickboxing. Mira, pero eso me cubre toda la cabeza. Berro, pero ya me quitó la circulación del cerebro. Si les digo alguna cosa mal, es por la bandana. Ahora, me la pusiste al derecho, ¿no? Claro. Con las letras al derecho. Ah, cónchale, no sé. Ah, no, entonces... ¿Algún japonés viendo el video? Escribo. Bueno, el significado de la bandana, si la tengo al derecho, es victoria segura. Ese es el significado. Si no me duele la cabeza, me la voy a dejar. Mientras tanto, vamos caminando hacia el templo para conocerlo también, mientras que les sigo diciendo cosas acerca de la vida de aquí, de Japón. Que vamos a estar, por cierto, comentándoles acerca de los costos de vida acá en Japón. En la capital, sobre todo en Tokio, donde nos encontramos, cuánto cuesta un alquiler, cuánto gana la gente. O sea, todo eso, que se van a sorprender con todos estos datos que les voy a dar, ¿ok? Por cierto, esta bandana se conoce como un hashimaki, que lo usan las personas que quieren pues representar de alguna manera el esfuerzo y la constancia, y suele ir acompañada de una frase. O sea, ya de por sí la bandana en la cabeza significa eso, pero si además le agregas una frase, normalmente la frase relacionada con la perseverancia, con la voluntad o con el éxito de la persona que lo utiliza. ¡Wow! Es que ya no sé ni a dónde mirar, si hacia donde está el templo, miren qué precioso está, o hacia el lado derecho donde podemos ver algo ya más moderno, que es la torre que está allá al fondo. Vamos a ver si hoy logramos llegar hasta allá, a ver si nos da tiempo. Amigos, y después de ese recorrido por allí, ese difícil recorrido por tanta gente, hemos llegado al templo de Sensoji. Este que tenemos aquí es un templo budista con su pagoda justo allá al lado. Ese tipo de estructuras que ven así cerca de los templos, o justo al lado en este caso, como es este, es el edificio donde se guardaban algunas reliquias religiosas y se pueden encontrar comúnmente en la mayoría de templos budistas. Bueno, y una vez que cruzas esta gran entrada, tienes también... Comienzan los bailes, lo aquí bueno. Hay unos sonidos Mira, yo no sé qué están haciendo allá, yo te juro que los escuché y ya quería ir a ver qué estaban haciendo. Ese es el tambor japonés. El tambor japonés, puede ser que Angie tenga razón. Yo no sé exactamente qué está haciendo esta gente aquí. ¿Qué es esto? A ver. Básicamente ustedes agarran eso de allí, lo menean hasta que el palito sale por uno de los orificios que tiene allí. El palito va a tener una letra o un número específico y van a buscar en estas bandejas aquí su papelito, lo agarran, lo sacan y se lo llevan. Este papelito, porque el palito no, el palito se lo tienen que volver a meter allí. Si no les sale buena fortuna, lo tienen que enrollar aquí, o esa es la tradición. Y es que miren, si algo tienen los japoneses es que son muy supersticiosos. Y a propósito de eso, existe una creencia popular en la cual explica que todos estamos conectados. El hilo rojo del destino, que es un pequeño hilo invisible que está atado a nuestra alma gemela, aquella persona que estará destinada a ser nuestra pareja. Este hilo es infinito y puede estirarse, enredarse y doblarse, pero jamás romperse. Esto quiere decir que no importa si los caminos se ven complicados, haya altibajos, conflictos o problemas, siempre tú y tu pareja estarán unidos hasta el final. Por este lado hay un montón de souvenirs, estampillas, pulseritas, escapularios, de todo lo que necesiten en cuanto a souvenirs, aquí lo van a poder encontrar. Y aquí la gente se viene a airear con estos inciensos. Mucha gente los trae así en grupito, ¿viste? Y los pone. Te pones el otro lado y te vas a ahogar, ven para que tú veas. ¿O no te quieres ahogar? Vamos a ver. Vamos a ahogarnos. Uah. Miren cómo se hace la gente. Aquí tienes que hacer más fuerza porque el aire está yendo para allá. Si te pones allá, te tienes que quedar quieto y ahí te ahumaste. Te empanizas. Sí. Mira, Chichi, tenemos nuestro hilo rojo. Nuestro hilo rojo en general, pues el invisible. Yo lo sé.
Vean que hay un ritual para entrar al templo. Aquí la gente se tiene que lavar la mano izquierda, la mano derecha, la boca, y lo hacen en esta fuente, miren. En la izquierda, la boca, pero todo el mundo agarra agua, la botan en esta parte, que yo espero que eso no sea agua que se recicla, porque si todo el mundo escupe el agua ahí y después vuelve aquí a la fuente... No creo. No creen, ¿verdad? Yo tampoco lo creo, espero que no. Bueno, allí sí lo hizo. Yo paso porque como me bañé esta mañana, me tocó bañarme esta mañana. Yo estoy limpiecito. A Gabriel le da miedo que el agua la reciclen. Que si el agua la reciclan. Ahí. No lo sé, Rick. Dejamos la colaboración. Y así luce el templo, amigos míos. Hasta aquí se puede llegar. Eso es lo que van a ver. Allí está el altar. Y vean qué espectáculo de lugar. Si vienen para acá y quieren una espectacular foto, este es el punto, esta esquinita de allí del templo, y sale esta parte de acá, sale parte del templo, de la bola ahí dentro. No, se ve genial. Si realmente quieren saber si quedó bien o no, vayan a mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que ya van a tener la foto allí y van a poder comprobar que ese realmente es un buen spot de foto. Sigamos recorriendo otros lugares no tan turísticos para conocer más la vida en este país. A propósito, que van a conseguir muchas tiendas como esta, donde te venden muchos productos para el cuidado de la piel, cremas, mascarillas, miren, mascarillas faciales. Esto es muy importante para los japoneses. Cuidarse y mantenerse, sobre todo, miren, bien pálidos y bien blancos. Algo imposible de ver va a ser a un japonés bronceado, pero un japonés jalando a personas sí que los van a ver. Miren esto. Miren. Eso es muy raro de ver en Japón. Son muy latinos y la Muy canción raro. latina. Y es que aquí en Japón existen muchas leyes estrictas para el control de los vehículos, del tránsito, amigos. Los accidentes en vehículos son prácticamente nulos. Aquí el uso de la corneta nunca la vas a escuchar. No he escuchado de los días que estoy acá. Desde que llegamos, eso es imposible de oír. Están bien estrictos con ese tema, son muy rígidos. Las multas son bastante considerables a la hora de cometer una infracción. Además, es que están tratando de incentivar el no uso del vehículo. Porque para tú poder comprar un vehículo aquí en Japón, lo primero que tienes que tener es un lugar donde estacionar. Si para empezar no tienes donde estacionar, ni siquiera te dejan comprar un vehículo prácticamente. Así que usan el incentivo de que vayas en bicicleta. Y es que vale acotar y recordar que Tokio es una de las ciudades más sobrepobladas del mundo. Con, amigos míos, escuchen bien, una población de más de 40 millones de personas. 40 millones de personas que se les pierden las cosas, y hemos visto en todos lados que sucede esto, que las ponen a la vista por si alguien la ve y es el dueño, pues pueda llevárselo y encontrar lo que perdió. Aquí miren, nadie se lo va a robar, y eso es otro punto importante que hablar acerca de Japón, y es que no se preocupan por ladrones, por hurto, por robo, por lo que sea. Eso no sucede aquí, o sea, simplemente no va a pasar. La gente deja sus bicicletas afuera, sus cosas más preciadas, pueden dejar la puerta de su casa abierta, y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y no nada más porque las leyes para ese tipo de cosas son bastante estrictas, sino que además a los chicos jóvenes como ellos que están pasando por aquel lado, a los estudiantes, se les educa y se les enseña a respetar las pertenencias de los demás, a ir por el lado derecho de la ley. Y los espacios públicos están muy bien. Vamos a ver, esto creo que es un bebedero. Sí, miren, funciona perfectamente. Baños públicos también van a conseguir por todos lados y están impecables, por lo menos estos son baños públicos. Que por cierto, otro dato es que aquí en Japón el agua de chorro se puede beber sin ningún problema, y miren, está deliciosa. No todas las aguas del mundo pueden darse ese lujo de, además de poderse beber del chorro, que sean ricas, porque hay unas que, miren, de verdad se pueden beber, pero saben demasiado a cloro. Y aquí hay un señor que nos indica cuándo pasar. Además que está el semáforo, el señor está indicando aquí y controlando el tránsito tanto de peatones como de vehículos. Y miren, me quise acercar aquí porque hay como un señor aquí local que vende frutas, fresas, uvas, naranjas, pero algo que adoran tanto los japoneses como los extranjeros, y precisamente vienen en esta época del año, son por los árboles de sakura. Miren qué belleza, estos están totalmente floreados. Bueno, aquí podemos ver dos cosas muy japonesas. Bueno, tres.
a Dragon Ball reflejado en mi reloj. Pero lo que les iba a enseñar realmente son tanto esto, que son los vehículos, que se conduce por la derecha, amigos míos. Tienen el volante a la derecha, a diferencia de países de Latinoamérica en su mayoría, y en Estados Unidos y en muchos otros países que se conduce del lado izquierdo. Aquí no, aquí es todo lo contrario. Y acá otro tema súper importante: está prohibidísimo fumar en la calle. O sea, está vetadísimo, ¿ok? Te puede acarrear multa si fumas en la calle. Nadie lo hace. Y este tipo de prohibiciones existen en otros países, pero realmente son demasiado flexibles y prácticamente ya quedaron como en solo papel, y la gente no les toma en cuenta nada en lo absoluto. Pero aquí sí que es una realidad. Aquí la gente lo respeta, y que si un policía te ve, y que están por todos lados además, si te ven fumando, multa. Y lo peor de todo es que no es que la vas a pagar por internet o lo que sea, no, tienes que ir a la estación a pagarla en efectivo. O sea, te hacen causarte una molestia para que no lo hagas. Otra cosa, además de no fumar, es el tema de la basura. Aquí no en todos los lugares hay papeleras, cestas de basura, no. Aquí hay lugares específicos, y cómo botar la basura también de alguna manera en específico. Y si lo haces donde no es, amigos, es ilegal, es un delito, y este cartel nos los dice. Aquí lo traduje y les voy a decir lo que dice. Dice: el vertido ilegal es un delito. Tirar basura está estrictamente prohibido. Tan pronto como lo descubramos, lo denunciaremos a la policía, y la multa será de 50,000 yenes. Y bueno, si vas por ahí todos los días tirando basura y te van a estar poniendo 50,000 yenes de multa, pues vas a tener que estar pagando unos $350 cada vez que te cachen botando la basura. ¿Cuántas veces no multarían a las personas de otros países porque tiran basura donde primero se les antoja desde el carro? Odio eso, odio que la gente tire la basura donde no es. Sobre todo la gente que tira la basura en la calle desde el carro. Bueno, hablando acerca de los alquileres aquí en Japón, pues tenemos aquí un cartel, bueno, varios carteles sobre alquileres, y algunos los traduje. Por ejemplo, los de esta fila. Miren, los alquileres están, por ejemplo, el primero en 140,000 yenes, el segundo está en 120,000 yenes, y el tercero está en 107,000 yenes. Por ejemplo, este de 107,000 yenes, miren, aquí dice que tienes que dejar 2 meses de depósito, comisión de gestión vale 15,000 yenes por mes, o sea, el condominio. Luego, el área exclusiva es de 56 metros cuadrados. 107,000 yenes el alquiler de un apartamento de 56 metros cuadrados. Esos son unos $700 aproximadamente mensual por un apartamento de ese tamaño. Sí que hay más caros, más baratos, todo depende de la zona, como en todos los países del mundo. Bueno, y luego de caminar un poco hemos llegado a la torre Sky Tree. Es una torre de radiodifusión y observación ubicada en el área de Sumida, aquí en Tokio. Es la estructura más alta de Japón y ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad desde sus plataformas de observación, como tiendas, restaurantes y un mirador de cristal. Y esa lancha está navegando el río Sumida, que es el que pues divide esta parte acá de la ciudad. El tren pasa por allí, hay pasos peatonales, muchos sakuras. Miren todos esos árboles de sakura por aquel lado, y por aquí también vamos a tener algunos, ya los van a ver. Ya tenemos unos trabajadores bien sonrientes. Me estaban sonriendo. ¿Te estaban picando el ojo? Yo nada más te digo, tú déjame sola. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando Sigue aquí? haciendo tu video, yo nada más te digo, déjame sentarme aquí. ¿Se puede sentar uno? No Ahí sé. hay como un... No sé. ¿Es un banco, no? Please, don't clip on this table. O sea, Pero dice que en no, la tabla. que no. ¡Wow! Miren esto. Creo que es la acera más bonita por la que he caminado en mucho rato ya. Es que los árboles de sakura le dan una vista demasiado increíble. Además del hecho de que está perfectamente limpia. O sea, esto es impresionante. Y bueno, parte de la vida diaria también de cualquier persona en cualquier país es tener una mascota. Ya sea un lindo gatito, lindos gatitos, o algunos perritos. Veamos cuánto cuestan algunos perritos
de raza aquí en Japón. Hola, precioso, hola. Miren, por ejemplo, estos perritos de aquí abajo valen 258.000 yenes, con impuestos serían 283.000. Este valdría 184.800. Y un put como Apolito, hola papi, hola precioso, hola, este vale 437.800. Miren, un salchichita, qué lindo. El salchichita, miren, cuesta 426.800 yenes. Y vean qué proceso de alimentar a los animalitos por tipo de raza, por dieta que tengan. O sea, los alimentan y los tienen muy bien. Miren este plácidamente aquí durmiendo. Y miren este otro aquí. Hola preciosito, hola chiquitito. Bueno, vale contar que los perros aquí son bien costosos. Por lo menos ese pup casi cuesta $3.000. O sea que aquí una persona que tenga un animal, un perrito de raza de esos, es porque tiene bastante poder adquisitivo. Bueno, y así luce un centro comercial en un barrio común de Japón. Muchas tiendas, zonas de comida. Bueno, algo sumamente japonés son los tipos de taxi que van a poder encontrar aquí. Son exclusivos de este país, las marcas lo venden exclusivamente para ellos y son así como es, pero los más comunes y modernos, este de aquí. Es un Toyota especialmente construido y diseñado para Japón. Solo los venden aquí y solo los usan como modelo de taxi. Miren, aquí lo que nos están diciendo es que no les des de comer a las palomas, porque bueno, les sirve para mancharte la ropa. Miren, por cierto, aquí en Japón, aunque el transporte público es medio costoso, comparado que quizás con otros países, cuesta que el ticket como $1 y taltico, sí, más o menos por viaje, $1.50, más o menos. Sí es cierto que si estás trabajando en una empresa, normalmente la empresa te da un bono para que tú pagues el transporte. Entonces prácticamente la gente que tiene un trabajo no paga el transporte mensualmente y no es un gasto que puedan pues colocar al mes como gasto fijo. Los semáforos peatonales están lejos, entonces confunde muchas veces porque tienes uno que está en rojo cerca, pero no es el tuyo, entonces puede ser peligroso, uno tiene que tener cuidado y mirar bien. Pero además la gente no los cruza en rojo, ni porque no, la disciplina es una cuestión loquísima. Ni siquiera en Suiza la gente es así. Claro, en Suiza si tú ves que la calle está vacía y no hay nadie, pasa. Aquí, aunque no haya ni un alma, la gente se queda esperando. Increíble la disciplina, eso sí señor. Me dejó totalmente loco. Bueno, aprovechando que estamos en un Medical Clinic Kanda, una pues clínica médica aquí en Tokio, les tengo que decir que el tema de la medicina aquí, por lo que me han comentado, no es muy buena. Y esto es algo que me han confirmado los locales que nos hemos encontrado acá, nuestros amigos, y nos dicen que no es muy buena, que las medicinas son muy pero muy suaves, pero sobre todo que los médicos que te atienden no te atienden de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me explicaban que aquí la mayoría de las personas que estudian medicina tienen que ser personas con un alto poder adquisitivo, y normalmente estas personas provienen de las propias personas que ya son médicos, es decir, los hijos de los que ya hoy son médicos, que son los que ganan bastante bien como para pagarle una carrera de medicina a su hijo. Entonces estos no estudian normalmente la medicina porque les guste, sino porque prácticamente lo hacen porque bueno, les pagan la carrera, los papás quieren que sean médicos, es una carrera que se gana bastante bien y lo hacen no por vocación. Entonces esto hace que a la hora de atender a los pacientes no lo hagan de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, ustedes van al médico y van por algo relativamente simple, como quizás que se sienten mal, un resfriado, cosas muy básicas. El trato ahí va a ser, miren, bastante deficiente, ¿no? Pero ya tienes un mejor trato cuando son especialidades, cosas muy ya graves, o operaciones complicadas, ¿saben? Que ya son hechas por médicos que ya tienen mucha experiencia y son médicos como de la antigua, y además que, bueno, son médicos que quizás estudiaron sí porque les gustaba la carrera, y entonces ya ahí tienen más vocación y te tratan mucho mejor. Ahora, en cuanto a la medicina aquí, existen los hospitales públicos y privados. En los públicos tú vas a pagar en base a tu sueldo. En los privados normalmente pues la gente contrata un seguro, vas a pagar probablemente unos $100 mensuales aproximadamente.
Estamos en un área un poco más residencial, más común, más del local. Y es que ya ustedes me conocen. Ustedes saben que a mí me gusta mostrarles todo. Lo bueno, lo malo, lo turístico, lo no tan turístico. Y por eso me gusta salirme como también del área turística, que también me gusta enseñárselas para cuando vengan pues sepan dónde ir y cómo son los lugares. Y quienes no tengan la oportunidad de viajar pues puedan viajar a través de estos videos. Pero también me gusta conocer la vida de las personas locales. Y eso es yendo hacia un barrio bastante local. Y es lo que exactamente vinimos a hacer. Fíjense que ya las estaciones cambian muchísimo, son más antiguas, cuidan un poco menos los detalles, techos mucho más simples, sencillos, miren eso. Y no solo metro tenemos que utilizar, sino también ahora un bus. Vamos a agarrar el número 34 y el mismo metro, la misma tarjeta y listo. Los autobuses son igual al metro, ¿ok? Silenciosos, limpios, eficientes, puntuales. Vean que muchos edificios en estas zonas residenciales ya más comunes son súper sencillos, no son coloridos, son muy modestos. Lo que sí me sorprende es ver cables aéreos por aquí entre poste y poste, pero sin embargo, bueno, están ordenados. Miren, nos reunimos con mi tocayo Gabriel, que lo conocieron en el primer video. Gabriel, ¿cómo andas? Hola, chicos. Miren, yo no soy bajito, es que él es muy alto. Bueno. Vale aclarar. Más o menos. Pensé que con la bandana le iba a llegar, pero no le llegó. ¿Cómo andas? Bien, chicos, bien. Hoy un día entre semana. ¿Se trabaja mucho en Japón, Gabriel? Sí, bastante, de verdad. Bueno, nosotros ahorita actualmente estamos trabajando 7 días a la semana. 7 días a la semana Claro. sin parar. Pero bueno, porque es también nuestro propio negocio, ¿no? Entonces estamos, claro, Ok. cultivando un recién nacido, ¿no? Entonces hay que cuidarlo bastante. En relación a esto que me dices que es tu propio negocio, Sí. ¿son muchos los emprendedores japoneses o son de más de trabajarle a alguien? Oye, bueno, la verdad que emprender aquí es algo bastante llevadero. Sin embargo, yo diría que quizá por cuestiones de cultura la mayoría de las personas son pues empleados de otras empresas y cosas así, ¿no? Ok, prefieren trabajarle a alguien más. Sí, yo creo que sí. Pero sin embargo, más y más se comienza a ver personas que comienzan a emprender aquí también, ¿sabes? ¿Cuánto es la cantidad de horas promedio que trabaja una persona? Yo diría que está como entre, 40, lo más bajo, 40 horas a la semana. Ok, Y puede llegar hasta, ¿sabes? 60, 70 horas tranquilito. 60, 70 horas. La mañana un terremoto. ¿Terremoto? ¿Hubo terremoto, Sí, ¿no lo sintieron? Gabriel? Sí, no sí. lo sentí. Es que pensé estábamos que- también en el metro y que chiqui. No, Ya ese era claro, el- claro. No, pero el terremoto fue cuando te escribí, fue hace un par de horas. Pero es muy común los terremotos aquí, ya la gente, Casi que todos los días ya. casi que Muy todos los días noticia. pasa un terremoto aquí en Japón. Básicamente, sí. Sí. Según las estadísticas, hay 5.000 terremotos al año. 5.000 terremotos al año, eso es... Pero esos son terremotos microscópicos que solo las máquinas detectan. Claro. Y solo algunos de esos tú los llegas a sentir, que se mueven las cosas de la casa. Ok. ¿Y hay algún protocolo que deban de seguir al momento de un terremoto así bastante fuerte que deban, ya que los enseñen a... Bastante, bueno, por ejemplo, como estaba hablando ahorita con Angie, mi hijo que va a la guardería, les enseñan que cuando hay un terremoto fuerte, ellos inmediatamente, tranquilos, sin correr, se meten debajo de las mesas. Tranquilitos los Esa es niños una de ya. las cosas más seguras que pueden hacer. Pero la verdad, raramente aquí o sea, desde que vivo yo aquí hace 5 años, raramente hemos tenido un terremoto de esa magnitud, ¿no? Ahora bueno, lo que vamos a recorrer un poquito los alrededores de este barrio. No vamos a decir que es un barrio popular, medio alto. Así que bueno, vamos a dar un pequeño recorrido por aquí. Miren esa avenida, o sea, está tan limpia. Pero a pesar de que es un barrio medio alto, conseguimos casas así, muy sencillas. Estos autitos son muy comunes también de verlos aquí en Japón, porque el espacio para estacionar es muy costoso acá, amigos míos. Y ese precisamente es uno de los mayores problemas de tener auto aquí y el por qué la gente prefiere andar de bicicleta o en el transporte público. Y uno ve cómo grandes manadas de personas pues utilizan estos medios de transporte. Por ejemplo, fácilmente el alquiler de un puesto de estacionamiento al mes te puede costar unos $300 aproximadamente. $300 nada más por estacionar el auto. Una locura. Pero vean, los barrios son súper calladitos. Están todos como muy perfectos. La parte por donde la gente va caminando, miren, tienen estas rejas como de seguridad. Todo está muy bien demarcado, muy bien delineado. Fíjense que ponen seguridad por toda esta parte porque las casas están aquí, a pie de calle, aquí, la entrada. Y listo. Miren qué bonitas las casas aquí.
Están súper bonitas. Mucha gente pues tendiendo la ropa en la parte de afuera. Miren, la gente pues aquí también acostumbra a extenderla. Miren, aquí existen días particulares para la recolección de la basura. Y dependiendo del tipo de basura que sea, lo van a venir a buscar un día en particular. Y aquí tenemos el horario y cambia dependiendo del sector. Te dice qué días puedes sacar cada cosa. Y se ponen en estas cestas para que el camión cuando pase se lo lleve. Por ejemplo, en estos casos, en los barrios en los que estamos, por ejemplo en estas casas que no tienen un lugar para depositar la basura, lo tienen que hacer así. El día que toque sacar las tapas de las botellas de plástico y solo las tapas, tienen que estar pendientes de ese día, venir a ponerlas aquí para que el camión se las lleve. Si pones algo que no es para sacar ese día, te multan, ¿ok? Pero hay edificios residenciales donde viven muchas personas en las que tienen un cuarto especializado para pues recolectar esa basura, separarla, organizarla y ya el conserje del edificio se encarga de sacarla los días que corresponda. Pero si vives en casa, tienes que estar súper atento. Miren esta máquina, está aquí en medio de la nada, simplemente aquí puesta para que alguien compre de los que viven por esta zona un refresco. Miren eso, hay casas muy bonitas la verdad, miren esta. Miren, he visto también estos extintores por todos lados, simplemente están allí puestos para que cualquiera que necesite los utilice. Y vean que hasta en estas calles internas donde solo son residenciales también tienen demarcado todas las zonas que son para los ciclistas inclusive. Todo aquí tiene mucho orden. Lo que sí logro notar es que todas las calles son muy angostas. Prácticamente pasaría solo un vehículo y ya. Aquí probablemente hoy vayan a recoger lo que es cartón y botellas de plástico. En cuanto a otros costos de vida está la luz, el agua, el servicio de internet y eso te va a costar más o menos mensualmente unos 20.000 yenes, que son unos $130 aproximadamente. Ahora, ¿cuánto tiene que ganar una persona para cubrir todos estos gastos aquí en Japón? Pues es así. Los salarios aquí promedios es casi de $2.000, unos 300.000 yenes. Pero el salario mínimo, más o menos por unas 40 horas semanales, está en más o menos unos 200.000 yenes, que eso serían unos $1.300. ¿Qué se considera como salario muy bajo? Para llegar a ese salario tendrías que ganar menos de 150.000 yenes o ganar hasta 150.000 yenes. Eso aquí en Japón se consideraría, ya que estás en el último escalón, como podríamos decir clase baja. A partir de abajo de ese monto ya prácticamente pues no te alcanza el dinero para vivir aquí en Japón y puedes pasar una situación bastante delicada al punto de tener que vivir en la calle, o si no estás en ese rango, miren, el último recurso, tienes que optar por un cibercafé. ¿Cómo es esto de un cibercafé? Próximamente en este canal les voy a estar mostrando ese tipo de lugares que la gente usa como último recurso antes de vivir debajo de un puente. Vean cómo luce una tienda local. Vean, aquí todo está en japonés. Miren que no hay nada en inglés. Tenemos varios cortes de carne, todo en japonés. Y muchas de estas tienditas están por aquí, como de segunda mano. Esta vende de todo, vean esto. Y en todos lados dice ofertas hasta el 50, ¿viste? Miren esa, mira esta tienda, tiene de todo. Me encanta esta parte de la ciudad. Es como mucho más, es local, como ya les vengo diciendo. Y me gusta que no está abarrotada de turistas como vimos hace un momento. O sea, aquí es donde tú y yo viviésemos, posiblemente, si estuviésemos aquí, exactamente. Son este tipo de zonas más locales, están fuera del bullicio de las zonas turísticas. Miren, esta parte está toda techada. En estas aceras, tanto de este lado como de este lado, todo tiene techo. Todo vas caminando por techo allá. Solamente esta parte que corta porque entra una calle por este lado no tiene. Está muy bien para cubrirse tanto del sol como de la lluvia. Y es que a los japoneses ya les dije que llevar sol, nada que ver. Y el uso del tapabocas, como ven, es muy frecuente en muchas personas. Lo usan, no todo el mundo, obviamente, como hemos podido observar. Pero sí hay un número bastante importante de personas que utilizan el tapabocas aquí. Miren, llegamos a la estación de trenes y como hay muchos negocios por aquí, miren, me provocó una de estas fruticas. Vamos a ver si me alcanza el dinerito que tengo por aquí de monedas, porque aquí las monedas funcionan. Valen. A ver, 350, pero creo que no me llevo. Yo tengo unas moneditas aquí. Creo que son todas estas, 100, 200, 300, 400, 450,
500, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ven, uno las pone en la bandejita, las monedas, porque ya no la tocan directamente. Y miren, mi postrecito, todos son así demasiado hermosos, demasiado así. Son muy cuchis. Parecen de caricatura. Siempre se nos olvida que es arigato gozaimasu y Arigato gozaimasu. estamos diciéndolo entre nosotros todo el tiempo, pero luego como que nos da pena. Y es que es muy largo el gracias. Normalmente el thank you, gracias, es cortico, pero aquí es arigato gozaimasu. Entonces es como más larguito. Algo que nunca van a ver a un japonés hacer es esto que yo estoy haciendo, comer mientras que van caminando. Pero es como algo que ya como que cuidan de no hacerlo. Está muy rico, muy bueno. Huele mucho a fresa. Está muy rico, me gusta esta clase de postre. Bueno, y ahora hemos llegado a la otra zona que les quería mostrar. Vamos a ir a una también bastante conocida por los turistas, pero también por los locales. Y es que estamos en la zona de Akihabara. Este lugar donde si quieres estar dentro del mundo del anime, del manga, te gusta lo friki, lo diferente, o simplemente quieres ver algo inusual, pues esta es la zona. En este momento estamos, bueno, todavía en una zona bastante común. Miren, edificios grandes, muy bonito además, grandes aceras. Fíjense que está muy diferente a la zona donde estábamos hace un momento por la zona residencial. Esto ya es más edificios, empresas, de tiendas. Si me dijeras, yo estoy aquí en, no sé, en cualquier calle de Nueva York. Bueno, como podemos observar, por los alrededores, Japón lo tiene todo. Nadie pasa, a pesar de que no está pasando ningún vehículo y no hay ningún vehículo cerca que pudiésemos cruzar fácilmente, pero nadie se atreve a hacerlo. ¡Qué bello! Miren esto. Parece mentira. Parece de plástico. Vean qué impresionante. Qué hermoso está. Y este puente también está muy, muy bonito y elegante. Miren eso. Bueno, ustedes no habían visto a los asiáticos casarse. Bueno, creo que eso va más con los funerales, pero si no los habían visto, miren, aquí hay un par de japoneses casándose. Miren qué guapo, les están tomando fotos justamente aquí. Allá están, que vivan los novios. Vean la cantidad de grúas que hay allí dispuestas para construir ese único edificio. 3, 4, 5, 6 por las que se logran ver allí. Bueno, ¿cuántos objetos perdidos hemos encontrado el día de hoy por allí puestos? Miren esto es una billetera, ¿eh? Así que si se les pierde algo aquí en Japón, lo único que tienen que hacer es acordarse por dónde venían, hacer el mismo recorrido y estar pendiente por si acaso alguien lo puso encima de una acera, encima de un extintor, encima de un banco o de un muro como ese. Definitivamente esta calle sí tiene aires de Nueva York, muchísimo, pero también me acuerdo mucho, me hace recordarme mucho cuando estuvimos por Singapur. Tiene también algún aire de Singapur, pero quizás un poco más amplio. Pero miren cómo se destacan con las flores, vean esto, muy, muy bonito. Fíjense que la mayoría de las personas que andan por esta zona son como empresarios, van encorbatados, en la mayoría de los casos, no todos quiero decir. Retomando aquello que les dije acerca del salario y de que si estás por debajo de los 150,000 yenes de sueldo, te consideran como una persona de muy bajos recursos, y tomando en cuenta que eso al cambio son casi $1,000 estadounidenses, es muy loco de pensar, dependiendo del país donde te encuentres, puede considerarse eso un buen o un mal sueldo. Porque, por ejemplo, $1,000, miren, es lo que medianamente gana la gente en España, porque en España el salario promedio es de 1,200 euros. En Venezuela, $1,000 no es que seas rico, pero te puede alcanzar para bastante. En países como Chile, Argentina, México, quizás es muy buen salario, pero aquí estarías por debajo del promedio de clase baja, o sea, estarías en el umbral de pobreza prácticamente. Miren, algo muy común aquí en Japón, que para nosotros es muy diferente, es el saludo. Bueno, el saludo y la despedida. Usualmente en países como Venezuela o muchos de Latinoamérica, en América, en Europa mismo, Claro, uno se da la mano o incluso si tenés, te abrazas.
Muy común. Aquí en Japón eso es prohibido. Se acepta ahora un poco más en el círculo familiar, ¿no? Pero generalmente hacen una cosa que es totalmente diferente que en Occidente nosotros no hacemos. No. ¿Qué es? Una reverencia con el tronco. Sí, o sea, con tienes tu que tronco. Sí, inclinar tu tronco. Y cuando te tropiezas a alguien en la calle, te hacen una pequeña reverencia, siempre pasa una pequeña reverencia, pero todo es Exactamente. así. Contacto físico, cero. Inclusive, creo que cuando hay como más afinidad o quieres como que llegarle más, como que hacen como varias veces, lo he visto. Sí, yo Lo he también. visto. O en cuestiones empresariales y tal. Ajá, Sí. exactamente. Creo que mientras más jerarquía tiene la persona que está enfrente, más tú estás Más reverencias hacen. ¿Y ¿Lo qué de sabían? los besitos, muchachos? ¿Los besitos? ¿Cómo son los besitos? No, si yo te o sea, si tú y yo nos vemos en la calle, ¿nos podemos dar un besito? No creo. De No, saludo. los besos aquí prohibidísimo. prohibido. No. Miren, por cierto, para decir no, para pedir la cuenta. Para decir ok. ¿Así? Así, ¿O así? los dos, sí. Así Los también, dos. ¿no? Sí. Ah, ¿qué tal? Amigos, y luego de caminar media hora desde nuestro último tramo de tren, hemos llegado finalmente a Akihabara. Es toda esta zona de aquí. De aquí en adelante vamos a ver muchas cosas curiosas, porque esto es uno de los barrios imprescindibles que visitar en Tokio y el mejor lugar además para profundizar en la subcultura japonesa amante del manga y del anime y todas sus rarezas. Si tienes alma friki o simplemente eres muy curioso, te va a encantar. Es un mundo casi irreal de neones, mangas, electrónica, maid cafés, cosplay y mucho más. Bueno, este tipo de espacios van a sobrarles, que venden este tipo de peluches en las máquinas, juguetitos, todo tipo de cosas. Y miren estos de aquí, Pokémon, sí señor. Se ven súper buenos, se ven diferentes. Miren, tienen forma de pescadito, de pescado de Pokémon. Miren, y mucha gente pues disfrazada de personajes de anime. Miren, Ramoncito reconoció al personaje de Pokémon. ¿Cuál es? Magikarp, porque todos ustedes conocen a Magikarp. Claro, porque es Todos. que antes eran 150 Pokémon. Claro, los 150 yo me los sabía todos. Ahora no, esta generación tiene para aprenderse muchísimo Hay como más. 1000. Ya es imposible capturarlos todos. No, ya no es posible. Miren, yo me voy a pedir uno de cream, de custard cream, otro de chocolate. Que el problema es que yo probé un chocolate ayer y me decepcionó un poquito. ¿Ah, sí? Entonces me voy por lo seguro que es la crema. Bueno, compramos 4 y salieron en 880 yens. Miren, y con Pokémon y todo. Ay. Bueno, ahora sí vamos a capturarlos todos. Ahora vamos a capturarlos todos. Chichi, toma el tuyo, mi reina. Muchas gracias. De nada, y tomo, y toma, Tomo, y teme. tomo. Tomo, teme, timi, tomo. Gabriel Herrera, te tengo una pregunta que no puedes fallar. Es mucha presión. Tú conoces a este Pokémon. Claro. Todos los que nos están viendo van a conocer la respuesta. Claro, por ¿Cuál es el ataque emblemático de este Pokémon? Y te voy a dar una ayudita. No tenía ningún efecto. ¡Ataque burbuja! ¿Cuál es el ataque emblemático de este No, yo no Pokémon? sé. Yo lo empecé a ver después de Ay, grande creo y que muy se joven. ¿Cuál ponía es el así y nombre? no hacía nada así, ¿no? ¿Cómo se llama ese ataque? Ay, pero él lo hacía. No me acuerdo. Pez. Splash. Splash. Splash, claro que hacía así Magikarp. Ah, Otra. ¿Cuál es la evolución de Magikarp? No me acuerdo. Magic Kingdom. Estuvo bueno. Bueno, hasta aquí llegó nuestro viaje juntos. Gyarados. Ya, Pero Ramón, o sea, es que tú estás en tu lugar de friki. No, yo no soy tan... Sabemos No, que- lo peor es que yo no veo tanto eso. Eso es lo peor, pero todos ustedes lo Ay, conocen la así. respuesta o no. Me lo ponen ahí en los comentarios. Es verdad, es verdad. Mire, vamos a ver qué tal sabe el Magikarp. Está muy bueno. O sea, panqueca. Es como una panqueca Con crema. con cremita adentro. Muy rico. Muy rico. Bueno, las muchachas que están así con sus costumes, las van a encontrar por toda la calle, ofreciéndoles publicidades, una promoción de algún negocio por aquí cercano. Y si se están preguntando a qué se dedican exactamente estas chicas y qué servicios ofrecen, pues no es nada de lo que se están imaginando. Aquí la prostitución en Japón no existe, no vas a conseguir ese tipo de servicios. Aunque parece raro que las chicas estén vestidas así, pues es el tema otaku. Las chicas lo que ofrecen es que te lleven a un café cercano por aquí, eso es lo que ofrecen en sus cartelitos, y ellas te atienden así con esa vestimenta, ¿no? Y son hasta cafés familiares, no son cafés así de ultramundo ni bajo nada. Inclusive hay cafés que son familiares y ya.
es prácticamente eso, aunque puede parecer otra cosa, no es lo que piensan. Bueno, creo que la mejor hora para venir es esta que escogimos porque ya se logran apreciar precisamente eso que les comentaba. Las luces de neón, todos los negocios bien iluminados, los letreros y el movimiento pues está más activo durante este momento. Miren, y hay muchas chicas, miren. Todas ellas están paradas justo en el lado de la acera de la esquina. Algunas se tapan la cara porque no quieren que las grabes cuando van pasando. Yo ni siquiera sé en qué parte voy a poner yo esto de qué video, pero yo no podía desaprovechar la oportunidad de mostrarles que voy a probar el ramen por primera vez en Japón con Naka de Japatoni. Señor. ¿Qué se va a hacer? Este señor vive ocupado. Este señor tiene más, mire, fans, suscriptores y que lo llevan todo el día por la ciudad enseñándole la ciudad, él enseñando la ciudad. Un increíble muchacho. ¿Hay alguna técnica especial para comer el ramen? Sí, señor. Qué buena pregunta. A ver, ¿cómo Primero, el ramen cuando uno lo come hay que sobarlo, Okay. haciendo ruido. Pero es muy importante que tengan en cuenta que no es que hay que sobarlo como un niño haría chupando el pedacito, porque ahí te vas a quemar los labios y además vas a hacer que el caldo se filtre en la boca. Hay que hacerlo con aire. Siempre se usa la cuchara como apoyo, como soporte. Soplar porque siempre está caliente. Muy buen ramen, por cierto. ¿Dirías que es un buen ramen? Es un buen ramen. Es un buen ramen. Normalmente la gente no suele tomarse toda la sopa, todo el caldo. Uno dice, pero es un desperdicio de comida, pero pasa que normalmente el ramen es comida rápida, es comida con muchos excesos. Ya los fideos son mucho carbohidrato y las sopas normalmente tienen mucha grasa, tienen mucho aceite. Es más, no sé si llegan a ver en la sopa que se ve como aceitoso. Bueno, eso específicamente es grasa de pollo, piel de pollo salteada, y todo ese aceite se utiliza y se echa directo. O sea, es muy dañino para la salud, es mucho exceso, pero es de esas cosas que le dan mucho sabor. Mira, ¿y cuántas veces a la semana comes ramen? ¿O al mes? No, hoy en día ya será una vez a la semana como mucho. Una vez a la semana. Sí. ¿Por gusto propio? Es mi comida favorita el ramen. Ah, sí. Pero como es un exceso, no lo como tanto. Por ejemplo, como es uno de caldo más o menos transparente, no tiene tanto exceso, no es tan pesado, pero a ver, el tipo de ramen que a mí más me gusta es uno que no se ve el fondo, que la sopa es muy espesa, como muy cremosa. Ese tiene mucha grasa. Y ese sí, tomarte toda la sopa es un infarto. Mire, ¿qué tanto lo toma el japonés habitualmente? La mayoría. No, a ver, japonés que no le gusta el ramen es raro, es como un mexicano que no le gusta el taco. Claro. Cuando tiene la oportunidad, ¡pum! Sí, se va por un ramen. Es que no puede ser que a alguien no le guste el ramen. Ok. Y además lo bueno del ramen es que hay tanta variedad que, o sea, es infinita. Imagínate, es fideo con sopa. Mucha gente cree que dice, sopa, y se imagina sopa de hospital. Claro. No, sopa de no. Esto es otra cosa. Es hueso de cerdo hervido por horas y horas y horas. Y son platos muy producidos. Claro. Por lo tanto, no hay ramen, la gente no lo hace casero. No existe. No lo hace casero porque es mucho trabajo y hay que hacer mucha cantidad, son muchas horas de preparación y siempre es más rico comprado. Sí, que a lo mejor la gente que nos ve y que ve esas películas, el anime y la cosa diría, no, bueno, ellos almorzarán sushi y cenarán ramen, o almorzarán ramen y cenarán en sus casas. Pero no, casero no. Pero no. Bueno, nosotros vamos a comer y yo voy a probar a ver qué tal está esto. A ver si aprendí. Entonces, la cuchara para sostener el ramen, ¿no? Y que ayude. Y después, soplar primero, ya lo iba. Muy bien. Muy bien. Está genial, rico, aprobadísimo. Venden cartas coleccionables de todo tipo de animes. Aquí las pueden encontrar. No sabía que existía un Dragon Ball Super Card Game. ¿Qué tal? Con cartas de poder y todo. Pero miren, entre las cartas más valiosas de Dragon Ball que hay aquí, esta de Goku vale casi $500. Está al cambio, 64.800 yenes. Las más valiosas las tienen así como en la vitrina. Y entre la más cara creo que es esa, la de Goku. Esta de 64.800. Ah, y por cierto, ¿cómo pasar por alto cómo acabó la noche? Y es que alcanzó un nivel épico al encontrarnos con el mismísimo Luisito Comunica en Tokio, Japón. Nunca en mis sueños más alocados hubiera imaginado que algo así podría suceder. Y vaya que sucedió en el lugar más inesperado. Pasamos el tiempo conversando, compartiendo anécdotas, dándonos consejos y admirando el trabajo del otro.
Sin duda alguna, esta ha sido una noche inolvidable. Amigos, y caída la noche, ya pues hemos llegado al fin de este video, esperando que les haya gustado aprender más acerca de la cultura y de la vida aquí en Tokio, Japón. Yo quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más te gustó aprender. Recuerden que si me quieren seguir más a detalle, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde las calles nocturnas de Tokio, Japón, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.